Comenzamos por el metabolismo de los lípidos. Los lípidos, como ya habíamos dicho, se trata de lípidos complejos como fosfolípidos y otros, y triglicéridos también, y tenemos el colesterol y sus derivados. Todos ellos ingresan durante la ingestión, se consumen y se absorben como ácidos grasos y como glicerol por separado, y no van directamente a la sangre, sino que van a la linfa porque son liposolubles, o sea, son hidrófobos, no pueden mezclarse con el plasma sanguíneo, entonces toman esta vía de atajo. Y en la circulación se unen a proteínas que se llaman kilomicrones. Esto sería el destino de los lípidos exógenos, que provienen de fuera del cuerpo. Los lípidos exógenos llevados por estas proteínas que se llaman kilomicrones duran 1 hora aproximadamente en la circulación, pero depende de la cantidad de lo que haya sido de la ingesta. Y los hepatocitos los van retirando de la circulación mediante receptores. Desde el hígado van a unirse a otras proteínas endógenas, también sintetizadas por el hígado, que los va a presentar como disponibles para la absorción en distintos tejidos. O sea que ahora estamos hablando de lípidos endógenos que provienen de dentro del organismo y que hay varias proteínas que los llevan, pero sin embargo vamos a destacar solamente dos, que son las más importantes porque duran más tiempo. Por un lado tenemos LDL, las proteínas de baja densidad, y por otro tenemos las HDL, que son las proteínas de alta densidad, ¿sí? Lipoproteínas, o sea que llevan lípidos. Y esto es lo que comúnmente se le denomina colesterol bueno y colesterol malo, porque estas proteínas son glóbulos que tienen muchos lípidos, van llevando al mismo tiempo, y principalmente se mide la cantidad de colesterol. En los análisis clínicos se presta más importancia al colesterol y a los triglicéridos. Los lípidos que son llevados por las proteínas de baja densidad, o sea LDL, duran en circulación sanguínea 2 días y medio aproximadamente. Y los lípidos están destinados a que las células endoteliales las engloben y los introduzcan por endocitosis. O sea que los LDL son los transportadores de lípidos utilizables por las células. Por otro lado, los lípidos que están siendo transportados en circulación sanguínea por proteínas de alta densidad, o sea HDL, son llevados para su degradación en el hígado, o sea que su destino es la oxidación. Una enzima lipasa hepática los degrada. Bueno, ambas proteínas, como vimos, son muy importantes y son muy útiles. No es que ninguna sea mala, entre comillas. Esto es una denominación porque los lípidos en sangre que no deben crecer mucho, o sea que no deben pasar cierto umbral. Si superan los umbrales establecidos, aparece la enfermedad arteriosclerosis, que es el depósito de lípidos en los endotelios y es muy peligroso porque depende de dónde sea el depósito, puede causar infartos cerebrales, infartos cardíacos, por taponamiento de las arterias. Y en la dieta que consumimos, la dieta occidental o la dieta global, ya podríamos decirle, es muy alta en lípidos y en grasas saturadas y en grasas trans, y esto promueve mucho la incidencia de la enfermedad, arteriosclerosis o enfermedades coronarias puede ser, pero todas son por depósito de lípidos en el sistema circulatorio. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, con ejercicio, actividad física, hace que se active el metabolismo y se remuevan las grasas que pueden estar de más. También se debe comer menos, se debe comer con menos cantidad de grasas saturadas, hidratos de carbono refinados sobre todo y azúcar. Después vamos a ver mejor cómo puede ser una dieta sana en la próxima clase. Después también tenemos que limitar el consumo de alcohol y fumar. Y también la relajación, luego del ejercicio, meditación, por ejemplo,
¿Por qué esto tiene que ver? Bueno, son cosas que se conocen recientemente en la medicina. El sistema endocrino está muy relacionado con el metabolismo. Tenemos que si uno está estresado, alto cortisol, alta adrenalina, y ahí el metabolismo cambia. En este cuadrito vemos la concentración de lípidos aproximada en el plasma sanguíneo de un humano normal. Acá en este cuadro tenemos un resumen de la cantidad de proteínas que circulan en el plasma llevando lípidos. Pero bueno, las que mencionamos son las más importantes. Es importante también pensar que todos los lípidos están continuamente recirculando, al igual que las proteínas que los llevan. Y se comunican mediante receptores de membrana, pueden ser incorporados, por ejemplo acá tenemos proteínas que llevan remanentes de kilomicrones, que son incorporadas mediante los receptores a las células hepáticas, o sea, los hepatocitos. Y acá tenemos una excreción del exceso de colesterol vía bilis. Nosotros no podemos degradar el producto, el esqueleto del colesterol, que sería el ciclopentano pirhidrofenantreno. No podemos degradarlo, no tenemos esas enzimas los humanos, pero sí podemos excretarlo vía vesícula biliar. Sin embargo, es un poco difícil la excreción porque muchas veces se vuelve a absorber porque la vesícula biliar se descarga en el duodeno, o sea, en una parte muy arriba, digamos, del intestino delgado. Otra posibilidad a la degradación o la oxidación en cada uno de los tejidos es la reserva. Si consumimos muchos o si también consumimos muchos hidratos de carbono, pueden ser transformados en triglicéridos. Este es un lipocito que presenta internamente gotas de grasa. Es una célula, el tejido adiposo en general. Es un tejido activo que continuamente está fabricando triglicéridos y degradándolos, y puede hacer lipogénesis, construcción de nueva grasa, o lipólisis, de acuerdo a los requerimientos energéticos del cuerpo. Podemos diferenciar en tejido adiposo subcutáneo, que es utilizado como reserva, principalmente conformado por triglicéridos, y lípidos estructurales que forman parte de las membranas de los tejidos, pero tienen otro tipo de lípidos como lípidos complejos, fosfolípidos, colesterol. Si las reservas de lípidos se van a utilizar, tenemos los triglicéridos. Y los triglicéridos se dividen en glicerol por un lado, que entra en la vía del metabolismo de los hidratos de carbono, transformándose en una fosfotriosa. Y por otro lado tenemos los ácidos grasos, que pueden ser metabolizados o oxidados catabólicamente en el hígado, el músculo, el corazón, el riñón y también el tejido adiposo. Sin embargo, los ácidos grasos no pueden entrar en la vía de la gluconeogénesis, o sea, no se pueden transformar en glucosa. Así que se van a transformar en otros compuestos que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos entran en el ciclo de Krebs y pueden ser utilizados para la obtención de energía. Tenemos que los cuerpos cetónicos son el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. Por un lado tenemos el proceso de cetosis o cetogénesis normal, que es el que ocurre cuando no desayunamos o pasamos un tiempo comiendo poco. Entonces, si el ayuno se prolonga, el cuerpo, una vez que se le acaba el glucógeno, empieza a degradar los ácidos grasos. Y las proteínas también, depende del estado metabólico de este cuerpo. Pero por lo general el ayuno tiene que ser bastante prolongado para que ocurra la cetosis. Por otro lado tenemos el proceso anormal, que es la cetoacidosis, y ocurre cuando una persona tiene diabetes, o sea que es un proceso patológico, y como no se puede degradar la glucosa, por ahí tenemos hasta alta en sangre, pero no se puede degradar, tenemos una producción de cuerpos cetónicos porque se están degradando, se están oxidando en exceso ácidos grasos, o sea, de las grasas del depósito. Tenemos que por eso aumenta mucho el ciclo de Krebs, se satura de cuerpos cetónicos y tenemos una acidosis metabólica, en donde los aniones extra, o sea, los cuerpos cetónicos, se están eliminando por orina y compensan los riñones con la eliminación de cationes,
con el sodio y el potasio. Así que esto es un potencial peligro porque nos quedamos sin electrolitos y puede haber un paro cardíaco. Sin embargo, esto es una condición patológica y no tenemos que confundir la cetogénesis con la cetoacidosis. Acá en este dibujito, sobre todo para las personas diabéticas, es importante notar cuando el cuerpo está produciendo cuerpos cetónicos en exceso, en estado de cetoacidosis, pero también puede pasar en ayuno prolongado, que el aliento se torna como azucarado o frutado, podemos sufrir mareos porque el sistema nervioso está adaptado a consumir glucosa. Y también sed, la sensación de sed, es producto de la eliminación de los metabolitos. En cuanto a las necesidades nutricionales de lípidos, tenemos que el cuerpo humano puede sintetizar todos los ácidos grasos y el colesterol. O sea que puede ser que no consumamos ácidos grasos, excepto dos, que son los ácidos grasos esenciales, que el cuerpo no lo puede sintetizar porque son ácidos grasos poliinsaturados y con los carbonos en posición cis. Y estos son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Y vulgarmente se conocen como omega 6 y omega 3. Además, junto con los lípidos también van mezclados por la liposolubilidad las vitaminas A, E, D y K. O sea que las que se pueden dejar de comer es el colesterol y las grasas saturadas. Pero aceites, los que provienen de semillas, de pescado y de legumbres, tenemos que consumirlos sí o sí por las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales. Pasamos ahora al metabolismo de las proteínas. Las proteínas se digieren en el intestino, las que se consumen, y se absorben como aminoácidos sueltos o como péptidos pequeños. Se digieren en el estómago y en el duodeno y se absorben en el intestino delgado y quedan disponibles en la sangre para la utilización de los tejidos, para la síntesis de proteínas propias del metabolismo del organismo que estamos considerando. Los aminoácidos no se pueden reservar. El exceso es degradado y utilizado en el ciclo de Krebs como para obtener energía. La síntesis de aminoácidos va a depender de la especie. Los microorganismos pueden sintetizar los 20 aminoácidos requeridos para las proteínas. El cuerpo humano no puede sintetizar 8 aminoácidos y esto se los considera aminoácidos esenciales. El resto de los 20 se pueden sintetizar. Acá en esta imagen podemos ver cómo por difusión pasiva pueden entrar los aminoácidos y son llevados por la sangre portal, o sea, directamente al hígado, por los capilares sanguíneos, o sea, acá no tenemos el problema de solubilidad como en los lípidos. Y en cuanto a la degradación de las proteínas, por ejemplo, las proteínas que se consumen de más, si tenemos exceso de aminoácidos, se degradan y se utilizan como fuente de energía. Y también puede ser por inanición, tenemos degradación de las proteínas del músculo que se utilizan como obtención de energía. Algunos de estos aminoácidos pueden ser usados para la gluconeogénesis, esto es que se produce glucosa a partir de ellos. Pero otros son cetogénicos, o sea que se producen directamente cuerpos cetotónicos para la obtención de energía. Tenemos distintas fases de degradación y termina con la producción de un grupo amina que se transforma mediante desaminación y oxidativa en cetoglutarato y amoníaco, que luego ocurre un ciclo de la urea, como vemos acá, y es transformado el amoníaco en urea. Y esto es con gasto de energía. ¿Por qué se produce este ciclo si son productos de desecho? ¿Para qué se produce urea para desechar? Bueno, el amoníaco es altamente tóxico y no se puede acumular para nada en el organismo. Entonces el organismo invierte en la producción de urea, que no es tan tóxica y puede ser reservada para su posterior eliminación. La excreción de los desechos nitrogenados puede ser diferente en los distintos organismos. Todos los organismos generan un desecho nitrogenado que es el ion amonio y el amoníaco. Y puede ser excretado, depende la adaptación al ambiente de estos organismos,
primero como amoníaco sin transformación del amoníaco en urea. Y esto es en los organismos de vida acuática, o sea, no tienen problemas para deshacerse del amoníaco rápido. Algunos peces pueden eliminar por las branquias, algunos, por ejemplo, platelmintos lo eliminan por difusión directa. O sea, es fácil de eliminarlo porque es muy soluble en agua y puede difundir. Por otro lado está la eliminación del ácido úrico. El ácido úrico es insoluble en agua y está presente en los organismos adaptados a ambientes con poca agua, que sea escasa, o, por ejemplo, la adaptación del huevo amniota, o sea, un ancestro que tenemos en común nosotros. Pero el tema de los huevos amniotas es que están encerrados con cáscara, ¿sí? Los huevos de gallina, de reptiles, de todas las aves, y que no pueden acumular desechos nitrogenados, no puede difundir fuera de su propio microambiente. Así que los reservan en un saco específico del huevo y como es insoluble, queda ahí y no difunde y contamina al resto del embrión. Bueno, nosotros vemos ácido úrico en las cacas de los pájaros, que son blancas, eso es el ácido úrico. Y por último tenemos la vía metabólica de excreción por urea, que es soluble en agua y se puede acumular en una vejiga. Y esto es lo que hacemos los mamíferos y algunos otros animales como las tortugas. Las tortugas cambian de metabolismo porque nacen de huevo amniota y pasan a excretar urea después de nacer. Nosotros perdimos las vías metabólicas para la producción de ácido úrico, entonces nuestra orina es líquida. Bueno, por último en esta tabla mostramos cuáles son los aminoácidos esenciales que tienen que ser incorporados en una dieta y en qué cantidad. La cantidad es aproximada. Es la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano y valina. Recuerden que todos los aminoácidos tienen la posición levógira. Así que terminamos por hoy y la próxima y última clase se relaciona con la dieta. O sea, cuáles son los requerimientos nutricionales de un ser humano adulto normal. Hasta luego.